Muy buenos días a todos los que se hallan del otro lado de esta transmisión. Esta es una nueva entrega de Comentarios de lo Real. Es la número 33, corresponde a la semana que va hasta el domingo 18 de octubre. Bien, vamos a ver qué cosas hay en esta semana en el tapete. Uno de los temas más destacados, sin duda alguna, quiero empezar por ahí, es el tema de que volvió la obligatoriedad de la enseñanza. La escuela es, sostengo yo, y muchos creemos que es del mismo modo, la institución central de la cultura uruguaya. En buena medida se debe a la enorme universalidad de la escuela en Uruguay, a la importancia de la escuela pública, a los factores de integración que supuso y a una cantidad de elementos que tienen su origen en la reforma bareliana en el siglo XIX, uno de cuyos puntales es precisamente la obligatoriedad de la enseñanza. Si la enseñanza no es obligatoria, no llega a ser universal. Si no es universal, si no llega a todos con los mismos contenidos, no puede transformarse en esa escuela de igualdad y democracia que se pretende que la escuela sea. En ese sentido, bienvenida sea la nueva recuperación de la obligatoriedad. Ahora bien, esta obligatoriedad, debido al contexto de la pandemia, implica que las autoridades de la ANEP están buscando nuevos locales. En algunos lugares hay locales municipales, en otros pueden ser clubes, etcétera, para ir dando clase en más espacios y mantener así determinadas características que son necesarias en este momento. Las familias, sin embargo, hicieron, no todas digo, unas cuantas familias, hicieron en Montevideo una manifestación importante pidiendo que hubiera un regreso más rápido también a la presencialidad plena de las clases. Esto la ANEP está aparentemente esperando a ver que los números de los contagios de COVID bajen, porque no parecería oportuno hacerlo si no hay esa baja. De todas maneras, el presidente del Instituto Pasteur estuvo diciendo que él le parece totalmente acertado ir de nuevo a la presencialidad plena en primaria, dado que los niños son población de bajo riesgo, son los últimos que se contagian, etc. Y entonces, con todos esos factores, sería razonable volver a la presencialidad plena. Ahora bien, uno de los asuntos pendientes es, si recién ahora volvemos, ¿cómo va a ser la estrategia de fin de año? Muy bien. La ANEP ya dio a conocer que primaria va a tener clases hasta el 18 de diciembre, que el ciclo básico va a tener hasta el 11 de diciembre clases y que los bachilleratos hasta el 20 de noviembre. En el ciclo básico no van a haber exámenes de diciembre, van a haber clases de complemento, según trascendidos de prensa, para ver cómo se consigue apoyar a los alumnos para que puedan pasar de año. En primaria habría promoción, pero sin nota. A mí personalmente me parece bien, yo creo que las notas de promoción no son un estímulo y que debiera en todos los casos existir un criterio de promovido, no promovido. Hay alguna gente que dice que eso no es la mejor manera, yo estoy convencido de que sí, pero eso es otra discusión. Muy bien. Esto en cuanto a lo que tiene que ver con esos aspectos de primaria, pero esto toca directamente el tema del COVID. Tenemos que la cantidad de casos de COVID en Uruguay ha aumentado. Hemos tenido varios días con cantidad de alrededor de unos 50, 51 infectados. Hubieron casos en una escuela, justamente en Dolores, departamento de Soriano, departamento fronterizo con Argentina, una vez más, pero también en un residencial
que es una población que está habitualmente encerrada en un lugar fijo, donde uno diría, no, pero acá tienen que estar cuidados y tal vez sí, tal vez no. Era un residencial de Punta Gorda. Podemos suponer que el nivel de cuidado será aceptablemente bueno, porque lamentablemente los residenciales te cuidan mejor según pagas más. Pero lo cierto es que de todas maneras seguimos teniendo una muy baja cantidad de enfermos en el CTI, por lo cual las cepas que se están dando en Uruguay no son de las más graves. Estamos lejísimos de cualquier posible saturación del sistema de salud y por lo tanto parecería razonable regresar a esa presencialidad. Por otro lado, también vinculado con el tema de la pandemia, tenemos que Uruguay ya reservó 750.000 dosis de vacuna contra el SARS-CoV-2, que es el nombre del virus, COVID-19 es la enfermedad. Entonces, estas vacunas saldrían unos 2,5 millones de dólares. La OMS está centralizando el proceso de compra y bueno, parece bueno que se hayan reservado estas dosis. Hubiera sido mejor que hubieran sido 3 millones. Pero bueno, por algo hay que empezar y eso está muy bien. Bueno, ¿se acuerdan de que este gobierno le renunciaban o funcionarios o no tenía facilidades para conseguir funcionarios para cargos de dirección? O sea, no estaba preparado para gobernar, porque cuando uno dice voy a gobernar, ya tiene que tener una lista por lo menos de los nombres de los cargos que se sabe que cualquier gobierno tiene que llenar. Muy bien, entonces, otra nueva renuncia, la persona que estaba en la dirección técnica del Instituto Nacional de Rehabilitación, o sea, de las cárceles, y otras funciones más similares. Bueno, esa persona renunció. No se trata de que sea una persona fabulosa, muy comprometida con las mejores causas y que no, es alguien claramente de ellos, que tenía una política claramente de este gobierno retardatario y antipopular, pero que no ha querido seguir. Eso me lleva a otros temas que tienen que ver con la seguridad. Tenemos que ha aumentado la cantidad de rapiñas a automóviles con conductores que están en marcha. Eso es para esta gente que decía que se acabó la inseguridad con ellos. Bueno, también hablando de inseguridad, la inseguridad la pueden producir a veces 4 policías que balacean un auto que tiene menores. Por suerte fueron sumariados. También tenemos que hay una mayor actividad de captura de gente vinculado con el narcotráfico. Sí, es cierto, pero son todos de la pequeña escala, porque el propio ministro dijo, no, el problema es que antes se iba a hacer menos efectivo porque solamente se perseguía al gran narcotráfico. Caramba, qué bien. O sea, el pequeño narcotráfico está formado por pequeños delincuentes que operan en una pequeña escala. Están más cerca de ser un comerciante que comete delitos que de ser un verdadero peligro para la sociedad. Esos pequeños delincuentes están resultando peligrosos solo porque reciben la mercadería de los grandes delincuentes. Bueno, el Frente Amplio tenía la política de golpear aquí, con lo cual consiguió golpear y hacer enormes detenciones de enormes procesos de narcotráfico. Bueno, aparentemente eso a Larrañaga le parece menor, prefiere pegar abajo porque los muy ricos no deben ser tocados. Muy bien, continuemos con otros asuntos que han pasado en esta semana. Vamos a ver la situación de algunas empresas. Por ejemplo, Calcar tiene unas deudas enormes, está entrando en un proceso de crisis, en un momento en el cual la alimentación de la población es importante para mantener la salud. Una empresa láctea debiera ser apoyada por el gobierno. Esperemos que no sean tan neoliberales y que apoyen a Calcar. Tenemos hablando también de actividades soportadas desde el Estado, la industria del cannabis. Bueno, ahí los productores están diciendo que les busquen soluciones, porque todavía siguen sin poder abrir cuentas bancarias. Claro, hay convenios internacionales, esos convenios internacionales establecen que si un banco le brinda a una empresa cualquiera elementos
que tienen que ver con la producción de cannabis. Ese banco no puede negociar con otros bancos de otros países, etc. Eso se solucionaba muy fácil creando un pequeño banco especializado en esas empresas. Un pequeño banco, o sea, desafectás del Banco República una decena de empleados, desafectás unos pocos, un local solo, creás ese banco, después todo se opera por teleoperación a través de internet y ese banco no opera con el exterior, solamente opera internamente y se había resuelto el tema. No lo hicieron los otros gobiernos todavía, no lo hace este gobierno, menos aún. Los productores tienen trancada una actividad que podría ser muy lucrativa y que además podría irle quitando más espacios al narcotráfico. Recordemos que la producción del cannabis recreativo tiene como una de sus funciones que una torta de dinero no llegue al narcotráfico. Bueno, podría llegar menos, pero no están actuando como es debido. Tenemos que la actividad turística de estos fines de semana largos ha sido buena a nivel del movimiento interno de uruguayos, pero seguimos con problemas para que vengan turistas del extranjero, como lo que hemos visto, los brotes turísticos, los brotes de COVID en las fronteras brasilera o argentina, el hecho de que, por ejemplo, la Cámara de Industrias propone que los turistas que vengan tienen que quedarse una cierta cantidad de días confinados, cosa que van a querer venir. Bueno, todas esas cosas se suman y uno puede suponer que en realidad la temporada turística no va a ser buena y que es más, hay a nivel internacional análisis de que nunca se va a recuperar a lo que fue en ninguna parte del mundo. Así que hay que tener cuidado porque el turismo interno lo que hace es alguna riqueza que se produjo en Uruguay se distribuye en otros lugares del Uruguay y se produce, por el hecho de disfrutar espacios distintos que donde estamos habitualmente, un disfrute que mejora la calidad de vida, pero no enriquece al país. Mientras que el turismo del exterior supone que hay trabajo que ocurrió en otro país que llega en forma de dinero al Uruguay y se distribuye para producir bienestar adentro del país. Eso lo estaríamos perdiendo. Tenemos que el Sheraton, hablando de turismo, una empresa turística, está ajustando las condiciones en las cuales se va a poner a la venta y no va a tomar más pasajeros. Pasajeros es lo que habitualmente llamamos huéspedes. Para un hotel son pasajeros. Muy bien. Tenemos que hay otros hoteles que están reconvirtiéndose, viéndose que no va a volver la situación. Algunos que se están transformando en hogares de ancianos, otros en apart-hoteles y finalmente en algunos están creando esta modalidad nueva que se llaman espacios de coworking. Esto es un gran espacio en el cual distintas empresas pueden arrendar funciones y zonas de la misma para poder trabajar en ese entorno. Está bien que busquen soluciones para seguir existiendo esas empresas, estaría bueno que recibieran algún apoyo. Tenemos que, si seguimos hablando de estas cuestiones, hay un tema que tiene que ver con los espectáculos. Los espectáculos están muy limitados por causa de la pandemia y por esa misma limitación es que actualmente hay técnicos, músicos, DJs y otras personas que, los dueños de los salones, que están reclamando una mayor apertura a actuaciones más grandes. Reitero, seguimos con una curva muy baja, podemos ir ampliando un poco más. Por otro lado, que tiene que ver con las condiciones de la emergencia sanitaria, pero también con cómo esto incide en cómo se verifican actividades económicas, por eso lo trato en este capítulo, digamos, del asunto. Había una propuesta de ley que pasó por diputados para penalizar a aquellas personas que, por ejemplo, andan por la calle sin tapabocas. Hay senadores de la coalición que no están de acuerdo con esa norma, que entienden que va a contrapelo de otras formas que el propio gobierno maneja. Está muy bueno que esa norma no salga, porque esa penalización del uso de determinadas cosas que son tipificadas como conducta de riesgo cambia, porque hasta ahora la legislación uruguaya te castiga cuando hiciste algo, y acá sería te castigo por si llegás a hacer algo, cosa que es algo muy malo y peligroso de un punto de vista jurídico. Pasemos a otros temas. Temas que tienen que ver con el presupuesto. Muy bien, Cabildo Abierto que quería desde hace tiempo que lo que tiene que ver con los planes para los asentamientos lo manejase el Ministerio de Vivienda, su ministerio, dirigido por la esposa de Manini, Irene Moreira.
el Poder Ejecutivo quería que en la órbita del Poder Ejecutivo estuviera ese manejo de ese plan. Ambos saben que es un plan que da mucha visibilidad. Bueno, la pulseada la ganó Cabildo Abierto. Está bien. Por otro lado, tenemos que hay proyectos que implicaban que tierras sin uso pasaran al Instituto Nacional de Colonización para volcarlos a otras personas y a una actividad productiva. Bueno, la coalición hizo que fracasara esa posibilidad y no se va a llegar a ello. También tenemos que los fondos que se utilizaban para brindar apoyo a la industria cinematográfica, que tiene relevancia cultural, pero también es una fuente de trabajo para personas, muy bien, no van a estar, fueron sacados del presupuesto. Y no nos puede extrañar, este gobierno está analizando cómo quitar boletos estudiantiles. Este gobierno cuya directivo del BPS ha cerrado el jardín maternal, todo esto también en esta semana. Bueno, tenemos que la unidad alimenticia que está en disputa entre el gobierno y la Intendencia de Montevideo, que el gobierno central quiere sacárselo a la Intendencia, que es la que gastó todo el dinero en crearlo. Bueno, el gobierno dijo que ellos quieren renegociar, pero terminaron votando un artículo que sigue suponiendo el mismo tipo de estructura en la cual la Intendencia lo pierde todo. Pero tenemos que entonces el FA rechazó esa propuesta. Ahora bien, la Intendencia, como dijimos, hizo una modificación por la cual los terrenos vuelven a la administración de la Intendencia y podría ser que por ese lado se resuelva si esta gente no entiende y acepta razones. En cuanto al tema el tema posiblemente más importante, aunque todavía no han ocurrido muchas cosas, el referéndum contra la ley de caducidad, el referéndum contra la ley de urgente consideración está consiguiendo cada vez más apoyos, además del PIT-CNT y la Intersocial Feminista. Tenemos que se suma el apoyo de la Federación de Estudiantes Universitarios, la FEU, y finalmente el Frente Amplio ha decidido apoyar la recolección de las firmas en un plenario que fue bastante disputado, pero que terminó apoyando que se actúe de este modo. Para terminar, hubieron carteles puestos en varios lugares de la ciudad de Montevideo. Hubo carteles puestos en varios lugares de la ciudad de Montevideo, me expresé mal. Esos carteles reclamaban y reivindicaban una organización paramilitar de extrema derecha de los años 70 que se dedicaba a golpear y lesionar estudiantes de izquierda como principal elemento. Bueno, pues esto que fue denunciado lo utiliza luego Manini para decir nos están persiguiendo, caramba, o sea, cuando surgió este tema yo soy de las personas que fuimos partidarios de no les demos prensa, no los mencionemos por su nombre, porque al mencionarlos por su nombre en las redes sociales, las inteligencias artificiales que revisan los datos los transforman en tendencia. Dicen, oh, toda la gente habla de este grupo, no se fija si bien o mal, y este grupo se transforma en tendencia y cada vez Facebook y otros buscadores te lo van mostrando más y más y más y los haces crecer. Por eso yo acá estoy hablando de esa gente y no los estoy mencionando. Bueno, no los mencionemos más porque además este señor senador luego dice, nos ponen de víctimas, como lo que no hubieran sido ellos los verdaderos victimarios en todos los procesos de aquel tiempo. Todo por esta semana y nos estamos viendo la próxima.